Ya, me avisan, por favor, si se ven las diapositivas, si corren. Ya, ok. Muy bien, empezamos entonces. Les decía, los marcadores tumorales son sustancias biológicas que son producidas o inducidas a su producción por las células tumorales o también son producidas por el organismo en respuesta a la presencia de células tumorales o células malignas en el organismo. Entonces, cualquier molécula que puede ser identificada durante este proceso de transformación maligna de la célula, ¿no? Porque primero la célula pues es una célula benigna y después se va transformando, ¿no es cierto?, hacia una célula maligna, ¿no? ¿Ya? No solo se transforma, ¿no? También estas células proliferan o entran en esa categoría de indiferenciadas o inclusive viajan a otros sitios, ¿no? Metástasis de las células neoplásicas, puede ser considerado como un marcador tumoral, ¿no? O sea, sustancias que se pueden dar en la transformación, en la proliferación, en la indiferenciación o en las metástasis, ¿ya? Puede ser considerada como un marcador tumoral, ¿no? Entonces, podemos utilizar como marcadores tumorales, por ejemplo, diversas sustancias, ¿ya? La calcitonina, por ejemplo, se eleva cuando hay cáncer de tiroides, la enolasa neuroespecífica cuando hay cáncer cerebral, la tiroglobulina cuando hay cáncer de tiroides, el CA15-3 cuando hay cáncer de mama, CA19-9 cuando hay cáncer en la cabeza de páncreas, CA125 cuando hay cáncer en el ovario, y así, ¿no? Diversas sustancias, ¿no? Antígeno carcinoma embrionario en el cáncer colorectal, la subunidad beta y el PSA, que van a elevarse en procesos fisiológicos y también en procesos neoplásicos, ¿ya? Por ejemplo, la unidad beta se va a elevar normalmente cuando la mujer está embarazada, ¿no? Inclusive al principio nos sirve para hacer diagnóstico de embarazo, para ir monitorizando cómo va el embarazo, o finalmente, cuando ya entre en otros niveles, nos puede decir si hay un colocarcinoma, por ejemplo. Igual, el antígeno prostático específico o el PSA. ¿Qué condiciones debe tener el marcador tumoral ideal? ¿No? Uno, que sea de fácil determinación. ¿Los que tenemos en laboratorio son de fácil determinación? Sí, ¿no? Como ya hemos visto, ya la tecnología ha avanzado y simplemente sacamos un tubo de sangre y lo pasamos al equipo, como ustedes han visto, ¿no? Más o menos, y estas reacciones nosotros las hacemos por reacciones de tipo antígeno-anticuerpo, como veíamos, ¿no? Como es muy parecido al dosaje de la hormona tiroidea, o lo que hemos visto ayer, ¿no? O el VIH, etcétera, ¿no? Una reacción antígeno-anticuerpo. Que sea económico, efectivamente, ¿no? Estos marcadores que se usan en el laboratorio son económicos, ¿no? Porque tienes que sacarle sangre y pasarlo al equipo, ¿no? Versus otros marcadores que puedes utilizar en tejidos, ya que pueden ser más específicos, sí, pero, ¿no? Pero son más complicados, pues, ¿no? Tanto para obtener la muestra como para procesarla. Y que tenga buena sensibilidad y especificidad. Cuando nos referimos a sensibilidad en el laboratorio clínico, la sensibilidad de un estudio significa la capacidad de ese estudio de detectar a los verdaderos positivos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean o escuchen, digamos, tiene una sensibilidad en las pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, esto en las pruebas infecciosas, sobre todo, ¿no? A ver, VIH, ya este reactivo tiene una sensibilidad del 98%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la prueba a 100 pacientes que sí tienen SIDA, ¿no? O VIH en el organismo, 98 van a salir positivos, ¿ya? Y 2 van a salir negativos por problemas X, ¿no? Inmunológicos, etcétera. Y especificidad es la capacidad de la prueba de laboratorio de detectar a los verdaderos negativos, ¿ya? Verdaderos negativos. Ya digamos, el mismo reactivo tiene una especificidad del 99%. ¿Qué quiere decir esto? Le hago la prueba a 100 pacientes que no tienen el VIH en su organismo, ¿ya? No tienen. Entonces, en el 99% de casos va a salir negativo y en 1% puede salir positivo. Ya, ese positivo, ¿por qué va a salir? Como les decía, ¿no? Hay problemas inmunológicos en las personas, reacciones cruzadas, etcétera, etcétera. Ya, a eso se refiere. Entonces, condiciones del marcador tumoral ideal.
que sea de fácil determinación, en este caso es fácil, ¿no? Sacas un tubo de sangre y lo pasas al laboratorio, económico también, y que tenga buena sensibilidad y especificidad, ¿ya? Entonces, tenemos por ahora algunos marcadores tumorales, ¿no? Por ejemplo, para ver el cáncer de tiroides, ¿ya? Por ejemplo, la calcitonina, la tiroglobulina, en el esófago el antígeno carcino embrionario, en el pulmón el cifra 21.1, cáncer de mama, CA15-3, en el hígado alfa-fetoproteína, ¿no? En el estómago CA72.4 y así, ¿no? Por diversas localizaciones que las vamos a ir viendo más adelante. Clasificación de los marcadores tumorales. ¿Ya? Como les decía, sustancias biológicas, como ser proteínas, enzimas, glicoproteínas, etcétera, ¿no? ¿Y estas cómo se clasifican? Por ejemplo, en antígenos oncofetales. En este grupo tenemos el antígeno carcino embrionario, que es el CA, alfa-fetoproteína, AFP, la gonadotrofina coriónica humana. Dentro del grupo de las glicoproteínas tenemos al antígeno prostático específico de la próstata, el PSA, CA125. Ya, el CA, por si acaso, no significa cáncer, ¿ya? Sino es el antígeno carbohidrato, ¿ya? Antígeno carbohidrato. 125, el 125 se eleva en cáncer de ovario, ¿ya? El 15,3 se eleva en cáncer de mama, el 19,9 se eleva en cáncer de cabeza de páncreas, vía digestiva, el 72,4 cáncer de estómago, ¿no? Dentro del grupo de las enzimas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la deshidrogenasa láctica, que normalmente está en el organismo, pero cuando ya sobrepasa ciertos niveles ya es considerado como marcador tumoral, ¿no? La DHL, ¿ya? La enolasa neuroespecífica, la fosfatasa ácida, que antes era usada como marcador tumoral, ahora ya no. Fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida se elevaba cuando había cáncer de próstata. También hay hormonas que son consideradas como marcadores tumorales, ¿no? La serotonina, las catecolaminas, la adrenocorticotrofina, la hormona antidiurética, algunas proteínas como la tiroglobulina, ferritina, algunas inmunoglobulinas, la beta-2 microglobulina y otras sustancias como por ejemplo, ¿no? El cobre, zinc, la hidroxiprolina. Entonces vamos a comenzar a revisar un poquito de cada una de estas, ¿no? El antígeno carcino embrionario o CEA, ¿no? Así también en la abreviación CEA, ¿no? CEA. Es una glicoproteína, ¿no? Eh, Esta glicoproteína se va a detectar por reacciones inmunológicas. Todas se van a detectar por reacciones inmunológicas, ¿no? Antígeno anticuerpo. El valor normal va desde 0 hasta 2,5 nanogramos por mililitro en personas que no fuman. Y en personas que fuman, el valor puede considerarse normal hasta el doble. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden para la interpretación de los resultados. ¿Ya? En el caso de los fumadores, hasta 5 nanogramos por mililitro. Indicaciones del uso de esta sustancia o de este marcador de esa glicoproteína como marcador tumoral fundamentalmente está para el cáncer de colon, cáncer de la vía digestiva, ¿ya? Pero es importante también que sepan ustedes que estos marcadores tumorales no solamente se elevan o se pueden elevar en una neoplasia maligna específica, ¿no? En este caso, como el cáncer de colon. Por ejemplo, en este caso, el carcinoma embrionario se eleva en diversas neoplasias, ¿no? Como por ejemplo, se puede elevar en una neoplasia de mama, de pulmón, de estómago, de páncreas, ¿ya? De alguna neoplasia en cabeza y cuello, en el hígado, linfoma, melanomas, cáncer medular de tiroides. Ya es por eso que a veces la combinación en el uso de marcadores tumorales, o sea, combinados, nos mejora la sensibilidad de el diagnóstico, ¿ya? Nos mejora la sensibilidad del diagnóstico de la neoplasia maligna. Pero la cosa no queda ahí. También se pueden elevar en circunstancias fisiológicas o, digamos, patológicas, pero no malignas. Y hasta fisiológicas, como les decía, ¿no? Ejemplo, en patología benigna, el antígeno carcino embrionario se puede elevar, ya hemos dicho, en las personas que fuman, fumadores, consumen tabaco,
o también aquellas personas que tienen úlceras pépticas, pancreatitis, hipotiroidismo, cirrosis hepática u obstrucciones biliares. ¿Ya? ¿Qué es lo malo de estos marcadores tumorales? Que tienen una baja sensibilidad, por ejemplo, el 25% en estadios iniciales de la enfermedad, pero ya a medida que va avanzando la enfermedad, va mejorando la sensibilidad del estudio. ¿Ya? Entonces, el antígeno carcinoma embrionario nos ayuda a predecir la perspectiva en pacientes que tienen cáncer colorectal. Y hace perfectamente correlación con el estadio del cáncer. Nos sirve para establecer un pronóstico, ¿no? Y hemos dicho que los fumadores presentan valores mayores, o sea, al doble, es lo normal para ellos. Es útil para seguir la respuesta al tratamiento y recurrencias, utilizado además en pacientes que tienen cáncer de mama, pulmón, se puede elevar en otros tipos de cáncer, ¿no? Como hemos mencionado, melanomas, linfomas, cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de próstata, ovario, cuello uterino, vejiga. Es por ello que este marcador, el CEA, se le utiliza a veces como un marcador de screening, ¿ya? Un marcador de screening general. Y también, como hemos dicho, se puede elevar en otras enfermedades, ¿no? No malignas, como hepatitis, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, EPOC, artritis, pancreatitis, colitis, hemos dicho cirrosis, etcétera, ¿no? Ya acá en este, por ejemplo, dice para no fumadores hasta 3,8, para fumadores hasta 5, prácticamente 4,5, ¿no? Entonces, el uso fundamental, o sea, el uso mayoritario, digamos así, lo puedes utilizar algunos para diagnóstico, ¿no? Para diagnóstico, ya te puede servir en el diagnóstico. Pero fundamentalmente, los marcadores tumorales son utilizados para ver o para monitorizar la evolución de la enfermedad, ¿no? Para monitorizar cómo está yendo el tratamiento, si es que hay recurrencias, cosas de ese tipo. Algunos sí van a ser muy buenos para el diagnóstico, pero la mayoría o casi todos nos van a servir fundamentalmente para monitorizar la evolución de la enfermedad, para ver recurrencias, etcétera. Digamos, hablo de recurrencias, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, pues. Este se eleva en el cáncer de colon, ¿no? Digamos, detectan un tumor que es maligno en el colon, lo operan, lo extirpan, todas esas cosas, de repente el marcador baja sustancialmente, casi indetectable, y después de un tiempo y después de unos años, ¿no? Comienza a elevarse otra vez. ¿Qué significa eso? De que hay una recurrencia, ¿no? De repente por ahí quedaron unas células malignas y que otra vez están organizando y están produciendo un tumor, ¿ya? Entonces, estas sustancias son muy utilizadas fundamentalmente por los oncólogos, ¿no? Los cirujanos oncólogos, los oncólogos médicos que manejan este tipo de enfermedades. Siguiente marcador tumoral es una glicoproteína que se denomina alfa-fetoproteína, ¿no? Esta sustancia, la alfa-fetoproteína, es sintetizada por las células del saco vitelino, estamos hablando del feto, por el hígado y los intestinos fetales, ¿ya? Por eso es un marcador que se denomina de los antígenos ongofetales, ¿no? Su vida media plasmática, más o menos 5,5 días, o sea, vive como una plaqueta al medio ambiente, y los valores normales, 5 hasta 5, desde 0 hasta 5,4 nanogramos por mililitro, ¿no? Unos hasta 7, dicen, ¿no? Entonces, si tú encuentras cifras de alfa-fetoproteína entre 100 y 350, ya sugieren un carcinoma hepático. Si los valores pasan de 400, ya pues nos van a confirmar el diagnóstico del cáncer de hígado. Y si los valores están por encima de 600, ya este es un factor de mal pronóstico, ¿no? Para eso también sirven los marcadores tumorales, ¿no? Para establecer pronósticos de la enfermedad. Ya para no a veces obrar en vano, ¿no? Indicaciones fundamental del alfa-fetoproteína se eleva en el cáncer de hígado, ¿no? El cáncer hepatocelular. Pero también se puede elevar en los tumores de células germinales no seminomatosas.
del ovario y de los testículos, ¿ya? También se puede elevar en el cáncer de estómago, en el cáncer de vías biliares, en el cáncer de páncreas. En cuanto a la patología benigna, este marcador se puede elevar en el embarazo, como ya hemos dicho, ¿dónde está? Las células del saco vitelino, ¿cierto? También en el intestino fetal, en las hepatitis virales puede haber un ligero incremento, ¿no? Este marcador, miren ustedes, tiene muy buena sensibilidad, ¿no? Va a estar elevado en el 80% de los de cáncer hepatocelulares y 85% de los tumores de células germinales no seminomatosas, ¿no? A comparación del otro, ¿no? Que era bajito. Este ya tiene muy buena sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú a un paciente tiene sospecha de cáncer de hígado, le haces alfa-fetoproteína y sale elevado, y como ya hemos visto los niveles ahí, ya pues, ¿no? Ya prácticamente estás haciendo el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿dónde está presente esta sustancia? En el hígado, ¿no? Normalmente, yo me has dicho ya, su valor normal puede ser hasta 5 o 7, después está en el saco vitelino, en el intestino del feto, y en las neoplasias malignas del hígado y de las de células germinales no seminomatosas, que puede ser del testículo o del ovario. Siguiente marcador tumoral es la gonadotrofina coriónica humana, la hormona gonadotrofina coriónica. Esta también es una glicoproteína. Los valores normales en personas no embarazadas y en varones van desde 0 hasta 5 mililitros internacionales por mililitro. ¿Ya? Es utilizado como marcador tumoral para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades trofoblásticas gestacionales, ¿no? Como la molidatiforme, mola invasiva y coriocarcinoma. La elevación en cáncer de estómago es rara y en la patología benigna se va a elevar en el hipogonadismo, en el consumo de marihuana y en el embarazo, ¿ya? Entonces hay una parte de esta que es la subunidad beta, ¿no? Entonces tú puedes diagnosticar embarazo utilizando esta sustancia de laboratorio, ¿no es cierto? Este marcador, que lo llamamos hoy día marcador tumoral, pero es una hormona, ¿no es cierto? La hormona gonadotrofina coriónica. ¿Ya? Entonces, si sale elevado por encima de 5, la persona está embarazada, ¿no? O sea, digamos, viene una persona con un retraso menstrual, ¿ya? Le tomas y va a salir positivo, ¿no es cierto? Tiene una sensibilidad muy buena también, va a ser elevado en el 85% de tumores de células germinales no seminomatosas, en este caso solamente para este tipo de neoplasias, en el 20% de estadios iniciales, ¿no? Hay una parte de la hormona que es la subunidad beta, ¿no? La fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica. Esta también es utilizada mm, como lo mismo, ¿ya? La subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica también es secretada por algunos tipos de cáncer, ¿no? Como el coriocarcinoma, los tumores de células germinales, la formación de mola hidatiforme, el teratoma con elementos de coriocarcinoma, los islotes de células tumorales, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un resultado positivo, mira, en varones, ¿ah? En varones, ya, por ejemplo, por encima de 30, ya hay que sospechar de neoplasias de células germinales del testículo, ¿no? Ya, y como te decía, ¿no? Niveles más de 5, embarazo. Inclusive nos sirve para monitorizar las diferentes etapas del embarazo, ¿no? Porque va, a medida que va sucediendo el embarazo, esta sustancia también va creciendo, ¿no? Va aumentando. ¿Ya? Y cuando ya sale de ciertos niveles, entonces ya nos correlaciona con estas enfermedades como el coriocarcinoma, ¿no? O la mola. Siguiente, antígeno prostático específico, o PSA. Esta es una glicoproteína de 34 kilodaltons, ¿no? Que actúa como una enzima serin-proteasas. Ese es lo normal, ¿no? ¿Para qué sirve? Es componente del líquido seminal. Es una sustancia proteica sintetizada por las células de la próstata. Su función es disolver el coágulo seminal durante el proceso de la eyaculación, ¿no?
El valor normal va desde 0 hasta 4 nanogramos por mililitro. Entonces, ¿cómo la utilizamos como marcador tumoral? Para cáncer de próstata, ¿no? Pero también se va a elevar en la hipertrofia benigna prostática, ¿ya? Entonces, en la patología benigna que se va a elevar o vamos a encontrar elevado el PSA es en la hipertrofia benigna de próstata y también en los casos inflamatorios de la próstata, ¿no? Prostatitis, infección del tracto urinario o cuando hay una instrumentación urológica, ¿no? Sondajes, etcétera, citoscopía, sonda vesical, tacto rectal, traumatismos perineales. En la patología maligna está elevada en el adenocarcinoma de próstata. Algunas consideraciones especiales de este marcador tumoral es que nos ayuda mucho para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. También los niveles elevados correlacionan perfectamente con el estadio clínico y el tamaño del tumor. Y también hay que considerar que el valor normal puede ir variando con la edad, ¿ya? O sea, hay valores normales que correlacionan, o sea, que ya como que la cosa es un poco más específica, ¿no? Ha sido más estudiado, ¿no? El valor normal va a ir variando con la edad. ¿A qué me refiero esto? ¿No? Para hacer una mejor disquisición de que si es o no es una neoplasia o un problema, ¿no? Entonces, ¿qué son los valores normales del antígeno prostático específico ajustado para la edad? Son cifras que se han establecido con la finalidad de dar un mejor uso a esta sustancia. Tienen la finalidad de detectar pacientes con cáncer en forma más temprana, ¿ya? Evitar biopsias innecesarias y evitar el diagnóstico de tumores indolentes, ¿no? O sea, no sirve para eso, ¿no? O sea, como les decía, ¿no? Si nosotros detectamos un cáncer a tiempo, ese se va a curar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen menos de 50 años, ¿no? El valor normal máximo debe ser hasta 2.5. Entonces, si yo encuentro en un paciente de 50 años un valor de 3 o 3.5, por más que digamos que el valor normal está 4, en general, ya acá ya hay que comenzar a sospechar que algo malo está pasando, ¿no? Entre los 50 y 59 años, 3.5, entre los 60 y 69 años hasta 4.5 y hasta los 70 años hasta 6.5, ¿ya? 6.5. Por encima de estos valores ya hay que comenzar a pensar de que hay una neoplasia maligna. Al igual que en la hormona gonadotrofina coriónica hay una parte que se llama subunidad beta, ¿no? En este caso, en el antígeno prostático específico hay una fracción que se llama libre, ¿no? El antígeno prostático específico libre, el PSA libre. Es la fracción de la glicoproteína que se encuentra circulando en forma libre en la sangre. No está unida a ninguna proteína. El valor normal respecto a el total del PSA debe estar por encima del 20%. La fracción libre debe ser por encima del 20%. Entonces, más bien, esta fracción libre, cuando baja del 20%, ya es muy sugestivo de cáncer de próstata. Igual, ¿no? Los niveles de PSA libre van a ser sugestivos de cáncer de próstata. Entonces, esta sustancia, que normalmente es producida, está en nuestro organismo de los varones, y normalmente es producida por las células de la próstata, se va a comenzar a elevar cuando hay un cáncer de próstata, ¿no? Elevar ya, pero en unos niveles, digamos, inusitados, ¿no? Entonces, acá tenemos un algoritmo cuando nosotros utilizamos el PSA, ¿ya? El PSA. Sí, por ejemplo, ¿no? Determinamos el PSA a un varón. Está por debajo de 4, normalmente no hay problema, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿ya? Pero si el valor nos sale entre 4 y 10, ¿ya? Entre 4 y 10 nanogramos por mililitro, entonces tenemos que utilizar el PSA libre, ¿no? La fracción libre, ¿ya? Tenemos que dosar la fracción libre. O sea, ¿cuánto de este total pertenece a la fracción libre? Si la fracción libre sale más del 20% del total, entonces nos sugiere que es un problema benigno, ¿no? Una hipertrofia benigna de próstata. O sea, por encima de valores de 4 es sugestivo de hipertrofia benigna de próstata. Y
Cuando la fracción libre está por debajo del 20% o menos de 0,2, ya es sugestivo de un cáncer de próstata. Entonces ahí lo que sigue es hacer una biopsia guiada por ecografía, ¿no? Biopsia guiada por ecografía. Ahora, si el cáncer perdón, el PSA nos sale por encima de 10 de primera instancia, entonces ya, como les decía ayer, ya es sugestivo. Si te sale 15, por ejemplo, ya eso es sugestivo de un cáncer de próstata, ¿no? Entonces ya tenemos que abreviarnos tiempo y pasar de frente a hacer una biopsia guiada por ecografía. Siguiente marcador tumoral es el CA125, antígeno carbohidrato 125. Este es un determinante antigénico definido por un anticuerpo monoclonal de tipo IgE, ¿no? Los valores normales van desde 0 hasta 35 unidades por mililitro. Su indicación fundamental es para el cáncer de ovario, pero también se va a elevar en cáncer de endometrio, trompas de falopio, se puede elevar en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de estómago, hígado y de páncreas, ¿no? Y también se puede elevar en patología benigna como el hipogonadismo, consumo de marihuana, embarazo. Este marcador tumoral no nos sirve mucho para el diagnóstico, pero sí nos sirve mucho para ver la evolución de la enfermedad. Correlaciona muy bien con la etapa clínica de la enfermedad y el tamaño del tumor. Y también se puede elevar en alguna patología benigna, ¿no? Como por ejemplo la menstruación, el embarazo, cuando hay quistes de ovario, inflamación pélvica, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, endometritis, ¿no? Tiene una sensibilidad del 50% en los estadios iniciales y 85% en el cáncer de ovario, ¿no? Y una especificidad del 68%, ¿no? Porque se eleva pues, en diversas circunstancias, ¿no? Se eleva en diversas circunstancias, tanto benignas como malignas. Entonces, el CA125 puede estar elevado en cáncer de ovario y también puede estar elevado en otros tipos de cáncer, ¿no? Y en otras condiciones fisiológicas. Entonces, acá, ¿cómo complementamos? Junto con la ecografía transvaginal o pélvica, vamos a poder complementar los estudios, ¿ya? Como les decía, es la manera más fácil y eficaz de medir la respuesta al tratamiento o de recurrencias de la enfermedad, ¿no? De la neoplasia. Siguiente es el CA199. Es una molécula intracelular de adhesión que se detecta mediante radioinmunensayo. O sea, todos son reacciones inmunológicas. Antes era, pues, radioinmunensayo, ¿no? La metodología, cuando yo me estaba formando, o sea, imagínense en el año 96 al 99, yo hice la residencia y me tocó rotar en el INEN, ¿no? Yo la hice en Lima, en el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Entonces, en ese entonces, los marcadores tumorales se detectaban por una metodología que era RIA, ¿no? Radioinmunoensayo, ¿ya? Obviamente era más peligroso, pues, ¿no? Porque se usaba, pues, sustancias radioactivas, ¿no? Entonces, ya ahora esto ya ha dejado de ser, ¿no? Tendrías que tener un ambiente especial, con protecciones especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Para procesar las pruebas. Igual, era un ensayo antígeno-anticuerpo, pero se utilizaba en una sustancia radiactiva, ¿no? Por eso está ahí radioinmunensayo, ¿no? Que era la técnica. Pero ahora ya no. Ahora nosotros, por ejemplo, en la seguridad social, utilizamos por electroquimioluminiscencia, ¿no? Que finalmente es otra forma de medición, pero igual se basa en una reacción antígeno-anticuerpo. Los valores normales van desde 0 hasta 37 unidades por mililitro. Entonces, este se va a elevar fundamentalmente en el cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Cáncer de la vía biliar. También se puede elevar en el cáncer de colon, de esófago y de hígado. En patologías benignas puede estar elevado en pacientes que tienen pancreatitis o problemas colestásicos, ¿ya? Entonces, si yo encuentro, yo le hago un marcador tumoral a un paciente y encuentro elevado el CA199,
Lo primero que tengo que pensar, cáncer de páncreas, ¿no? Cabeza de páncreas, que es el más frecuente. De ahí, seguir pues la vía biliar, ¿no? Y otras, o vía digestiva, etc. Estos valores correlacionan muy bien, o sea, nos permiten establecer un pronóstico, ¿no? Con la resecabilidad del tumor. ¿Qué quiere decir? Si yo encuentro valores más de 1000, ya el 90% de esos tumores ya son irresecables, ¿no? Por gusto le voy a meter la mano al paciente. Como a veces yo también cuando he sido interno, ¿no? Miren, cómo es la vida, ¿no? Cuando yo era interno de medicina, así como lo van a hacer ustedes dentro de poco, entonces me acuerdo mucho de un caso, ¿no? Una señora muy amable, muy buena la señora, y que ustedes saben cómo es, pues, ¿no? En las instituciones públicas a veces hay listas de espera, pues, largas, ¿no? Para ser operado, etcétera, etcétera. Y esta paciente tenía un historial, teóricamente, ¿no? Tenía un historial de cólicos vesiculares, ¿no? Venía por esas cosas, ¿no? Cólicos vesiculares, en teoría, ¿no? Ya hizo su esfuerzo para pagarse su operación particularmente, o sea, para que sea más rápido, ¿no? Teóricamente. Y el cirujano de ese entonces que operaba me invitó a que lo ayude en la cirugía, ¿no? Entramos a operar, se supone para sacar pues, los cálculos de la vesícula, y no eran cálculos. Había una carcinomatosis a todo dar, por todo sitio, estaba sembrado la señora, pobrecita. Me acuerdo mucho de ese caso, ¿no? O sea, ya pues tuvimos que abrir y volver a cerrar, ¿no? Porque ahí no había nada que hacer, pues, ¿no? Estaba diseminado por todos lados, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tumor vas a sacar ahí? Ya no haces nada ya. Ya, entonces en estos casos nos ayudan, ¿no? Esta sustancia, cuando está por encima de 1000, ya normalmente es irresecable. No tiene mayor valor como método de tamizaje, pero sí nos sirve para monitorizar la evolución o recurrencias de la enfermedad. En los casos de patología benigna se elevan los casos de pancreatitis, patología de la vía biliar, cirrosis hepática. Tiene una sensibilidad ya del 80 al 90% en cáncer de páncreas y una sensibilidad que puede alcanzar hasta el 70% en cáncer de vías biliares. Entonces acá estamos viendo, como decía el otro día, cuando hacíamos perfil hepático, mostré una tomografía donde estaba pues, el páncreas, ¿no? Y justo también me acuerdo que el casito era asociado a un cáncer de cabeza de páncreas. Es donde ahí se ubican generalmente. El CA72-4, otro marcador tumoral, es una proteína mucinosa de alto peso molecular que se localiza en la superficie de células cancerosas, sobre todo del estómago, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encontramos elevado el CA72-4, es porque el paciente tiene un cáncer de estómago. Cáncer de estómago, ¿ya? Cáncer de estómago. Se puede elevar en patologías benignas como la neumonía, pancreatitis, cirrosis hepática y quistes de ovario. Tiene una sensibilidad solamente del 50% en el cáncer de estómago. El valor de referencia va desde 0 hasta 6 unidades por mililitro. Entonces, el 72,4 se eleva cuando hay cáncer de estómago. Siguiente, cifra 21,1. Ya igual, ¿no? Es una sustancia, cifra 21,1 es un anticuerpo monoclonal que reconoce un fragmento de la citoqueratina 19. Es un marcador de utilidad para el cáncer de pulmón, pero el cáncer de pulmón preferentemente de células no pequeñas, ¿no? Esa es la abreviación NSCLC. ¿Qué significa eso? No Small Cell Lung Cancer, ¿no? Ya, el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y para el cáncer de
Pulmón también, pero de células escamosas, ¿no? Squamous cell lung cancer. Se puede elevar en patologías benignas como neumonía y sepsis y también en problemas renales, ¿no? Tiene una sensibilidad del 52% para el cáncer de células no escamosas o, ¿no?, de células no pequeñas y 72% para el cáncer de células escamosas de pulmón. El valor normal va desde 0 hasta 2 nanogramos por mililitro. Ya entonces este marcador, el cifra 21.1, se va a elevar, miren, por ejemplo, ¿no? En las células del cáncer, de células no pequeñas, hasta en el 80%, ¿no? A diferencia de células pequeñas, ¿no? Que hay una diferencia importantísima, ¿no? Solamente se eleva en el 20%. Hay otro grupo de marcadores tumorales que se llaman las mucinas, ¿no? Por ejemplo, estas tienen una especificidad orgánica, ¿no? Realmente estas se elevan en los cánceres de mama y de ovarios, ¿no? Entonces acá estamos hablando del CA 15-3. El antígeno carbohidrato 15-3, el valor normal va desde 0 hasta 35 unidades por mililitro. Hay otro que se parece, el antígeno mucínico asociado al cáncer, la abreviación es MCA, el valor normal de 0 hasta 13, y el antígeno carbohidrato CA 549, ¿no? También el valor normal es de 0 hasta 13. Nosotros en el Seguro Social tenemos y es más conocido en nuestro medio, ¿no? El CA 15-3. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente se eleva en el cáncer de mama, también se puede elevar en el cáncer de ovario, en el cáncer de pulmón, ya adenocarcinoma y carcinomas indiferenciados de células grandes. También se puede elevar en patología benigna, como enfermedades hepáticas crónicas y en la insuficiencia renal. Sensibilidad. No es bueno para el diagnóstico, ¿no? Mire, cáncer de mama, eh, hasta el 30% en estadios iniciales y 85% ya en estadios avanzados, ¿no? ¿Para qué nos sirve? No para el diagnóstico inicial, sino para el diagnóstico de recidivas, ¿no? O sea, una persona que tiene cáncer de mama, la operan, le sacan el tumor, ya, baja los niveles y después comienza a elevarse. Entonces quiere que ahí hay recidiva de la enfermedad, ¿no? Y también para la evolución, para el control, para el monitoreo de la enfermedad del cáncer de mama. El cáncer ductal de mama es el más frecuente. Siguiente sustancia, la enolasa neuroespecífica, NSE, enolasa neuroespecífica. Esta es una isoenzima, la enolasa, que se encuentra en los tejidos neuronales. El valor normal va desde 0 hasta 15 miligramos por litro. Entonces, ¿cuándo se va a elevar? En los tumores neuroendocrinos, ¿no? Como neuroblastoma, tumor carcinoide, gastrinoma o tumor de Wilms. También se puede elevar en alguna patología benigna como traumatismos cefalocranianos, sepsis, incrementos moderados en pacientes con neumopatías e insuficiencia renal, de una sensibilidad del 65 al 85%, ¿no? Entonces, la enolasa neuroespecífica se va a elevar en las neoplasias de tumores o perdón, de tejido cerebral, ¿no? O los derivados por ahí. Enzimas, ¿no? Tenemos una enzima, como les he dicho, la deshidrogenasa láctica, que está localizada en diversos tejidos, ¿no? Porque tiene varias isoenzimas, ¿ya? Se encuentra prácticamente en todos los tejidos del organismo, por lo que puede elevarse en cualquier tumor y en una diversidad de patologías benignas, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, hepatitis, etc. Y una baja sensibilidad y especificidad como marcador tumoral para el diagnóstico, ¿no? La deshidrogenasa láctica se relaciona principalmente con la carga tumoral y tiene un valor pronóstico importante en pacientes con tumores de células germinales. Hay otro marcador que es el antígeno del carcinoma de las células escamosas, SCC. El valor normal va desde 0 hasta 2,75 o 3 nanogramos por mililitro.
Entonces, este se va a elevar en tumores eh, donde hay células escamosas, ¿no? Tumores epidermoides, principalmente de pulmón, y cáncer de cuello uterino. También en los tumores se puede elevar del ano, de la laringe, de piel y cáncer urogenital, ¿no? Donde hay el revestimiento de estas células escamosas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un cáncer de piel, cáncer del labio, ¿no? Donde puede estar elevado esta sustancia. También se puede elevar en patologías benignas, como la insuficiencia renal, psoriasis, pénfigo, eczemas y tuberculosis. Tiene una sensibilidad para el cáncer de cervix o de cuello uterino, y ya que se relaciona con el estadio, ¿no? Por ejemplo, mira, baja en los estadios iniciales y ya alta en los estadios 4. Ya, pero la idea es detectar el cáncer en los estadios iniciales. Tenemos otro grupo de sustancias que son las catecolaminas y también pueden ser utilizadas como marcadores tumorales. Las catecolaminas o sus metabolitos, como el ácido vanilmandélico o el homovanílico, pueden estar aumentados en pacientes con unos tumores, ¿no? Como feocromocitoma, neuroblastoma y tumores carcinoides. Se relaciona fundamentalmente con la extensión de la enfermedad. Son útiles para determinar pronóstico y seguimiento de estos pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos un tumor carcinoide del intestino, ¿no? Tumor carcinoide del intestino, entonces, que puede ser determinado por ejemplo, serotonina o estas sustancias, ¿no? Que se van a elevar. Tiroglobulina, ¿ya? Esta tiroglobulina es sintetizada por el retículo endoplásmico rugoso de las células foliculares de la tiroides y es regulada por la hormona estimulante de la tiroides. Normalmente está esta sustancia ahí, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando ya se eleva, así como el antígeno prostático específico, ¿no? Ya nos hace sospechar en cáncer de tiroides, ¿no? Porque ¿dónde está? Es producida por las células foliculares de la tiroides. Valor normal de 0 hasta 27 nanogramos por mililitro. ¿Cómo lo utilizamos como marcador tumoral? En el cáncer de tiroides, fundamentalmente para hacer seguimiento. También se puede elevar en patología benigna, ¿no? Por ejemplo, las mujeres durante el último trimestre del embarazo y también en otras patologías como la tiroiditis subaguda o un adenoma tóxico o el síndrome de bocio tóxico difuso, o sea, cuando hay inclusive enfermedades de la tiroides. Siguiente sustancia es la calcitonina. Igual, ¿no? Es una hormona que está ahí normalmente, ¿no? Es producida por las células parafoliculares, las células C de la tiroides. Esta calcitonina interviene en la regulación de los niveles de calcio. Los valores normales van desde 0 hasta 27 nanogramos en varones y de 0 hasta 17 en mujeres. También se va a elevar en el cáncer de tiroides. En patologías benignas se va a elevar en los casos de insuficiencia renal, síndrome de Zollinger-Ellison, síndrome carcinoide y algunas neoplasias pulmonares, fundamentalmente o principalmente en carcinomas escamosos o de células pequeñas. Entonces, este se va a elevar en cáncer de tiroides. Y acá ya tenemos un cuadro resumen, ¿no? Donde fundamentalmente nos va a decir propiedades bioquímicas y aplicaciones de los principales marcadores tumorales séricos, ¿no? Ya la alfa-fetoproteína, hemos dicho que es una glicoproteína de 70 kilodaltons. ¿Para qué nos sirve? Para el diagnóstico de cáncer de hígado y también para el diagnóstico de tumores de células germinales del testículo y el ovario, ¿no? Entonces, este nos sirve para diagnóstico, para pronóstico y para monitorizar la evolución de la enfermedad. En el cáncer de hígado, diagnóstico y monitorizar la enfermedad. El CA125 es el antígeno carbohidrato 125, es una mucina de 200 kilodaltons, que fundamentalmente la vamos a usar para el cáncer de ovario. Ya, no nos olvidemos, acá estamos haciendo un resumen. Ya no nos olvidemos que también se elevan en otros tipos de neoplasias y hasta patologías benignas. ¿Ya? Entonces, el CA125 lo vamos a utilizar para el cáncer de ovario. ¿Para qué nos sirve? ¿Para el diagnóstico? No, no nos sirve para monitorizar la evolución de la enfermedad, para establecer un pronóstico tras el tratamiento médico, ¿no? En este caso, la quimioterapia. El CA153
el antígeno carbohidrato 15,3, una mucina de 250 kilodaltons. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para el cáncer de mama, ¿no? Este fundamentalmente nos sirve para monitorizar la enfermedad, recurrencias, etcétera. El CA199, ya, es una glicoproteína de 1000 kilodaltons, se va a elevar, ya hemos dicho, en el cáncer de cabeza de páncreas, o cáncer de páncreas, ya, fundamentalmente, ¿no? Nos sirve para monitorizar la enfermedad. El antígeno carcino embrionario, glicoproteína, de 180 kilodaltons, se va a elevar en el adenocarcinoma gastrointestinal, ¿no? O sea, del tubo digestivo, cáncer de colon. También se puede elevar en cáncer de mama y en otros tipos de cáncer, ¿no? Por eso es utilizado como un marcador de screening general, ¿no? Nos sirve fundamentalmente para monitorizar la hormona gonadotrofina coriónica y la subunidad beta, ¿ya? Lo vamos a encontrar elevado en los tumores de células germinales testiculares, no seminomatosas, en el coriocarcinoma, en la mola hiatiforme y en el seminoma. Esta sustancia sí nos sirve para hacer diagnóstico, para monitorizar la evolución de la enfermedad, para pronóstico. El antígeno prostático específico y la fracción libre, ¿ya? El antígeno prostático específico, glicoproteína de 36 kilodaltons, se va a elevar en el cáncer de próstata, o sea, como marcador tumoral, y nos sirve para qué? Para tamizaje, para diagnóstico y para monitorizar la evolución de la enfermedad. El antígeno de carcinoma de células escamosas, esta es una glicoproteína de 48 kilodaltons, entonces se va a elevar en, en el cáncer de células escamosas, ¿no? De diversas localizaciones de piel, de cáncer de cuello, la cervix, cuello uterino, etcétera, etcétera. Fundamentalmente nos sirve para monitorizar la evolución de la enfermedad. Hay otros, como por ejemplo, perdón, el antígeno polipeptídico tisular, ¿ya? Esto nosotros lo reemplazamos acá en el medio por el cifra 21,1, ¿ya? El cáncer de pulmón, ¿no? Para monitorizar la enfermedad. Y el antígeno polipeptídico celular específico para ver metástasis de cáncer de mama. En estos casos, para monitorizar. Entonces, resumiendo la práctica de hoy, ¿no? Marcador tumoral, sustancia biológica que es producida por las células tumorales o a veces sustancias que están en el organismo y que se elevan, ¿no? En respuesta a una neoplasia maligna, ¿ya? ¿Para qué nos sirven? ¿No? Algunos, como están viendo, para hacer diagnóstico. Fundamentalmente, la mayoría de usos es para monitorizar la evolución de la enfermedad, para ver recurrencias, ¿no? Para ver cómo va yendo las respuestas al tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y algunas bondades que tienen, que son sustancias pues que fácilmente las podemos manejar en el laboratorio clínico, ¿no? Son más baratas o, por ejemplo, si bien es cierto, digamos, hacer una biopsia y mandar ese estudio de anatomía patológica nos va a resultar más caro y más engorroso, pero esto te puede ayudar en algunas circunstancias. Muy bien, esa era la última.